Hola de nuevo, bienvenido al canal Noctuam de Escritura. En el video de hoy vamos a responder una pregunta muy sencilla. ¿Cómo escribo mi primer libro? O mi primera historia, mi primer cuento. Y es muy sencillo, no te va a gustar la respuesta. Ponte a escribir. Lo que tienes que hacer es practicar. Tú tienes ya las historias en tu mente o solo la curiosidad de ver cómo sería escribir, pero te da miedo, piensas que no lo vas a hacer bien, no sabes si tu historia tiene sentido o va a terminar bien o te da miedo mostrárselo a las demás personas, nada de eso importa. Ahora, tu primera tarea es comenzar a escribir. 10 minutos, 15 minutos al día. Ponte a escribir, deja que la historia fluya y verás que todo va a salir bien. ¿Cómo comienzas a escribir un libro o cómo terminas un libro? En palabras del gran Stephen King, una palabra a la vez. Y es eso, no te sobreestreses en la estructura, en los personajes, los diálogos. Son cosas importantes, pero las vas a ir aprendiendo en el camino, las vas a aprender de a poco. Lo importante ahora es comenzar, practicar, porque solo te vas a volver un buen escritor cuando escribas mucho y también lee mucho. Lee sobre ese género que te interesa, fantasía, terror, drama, detectives, lo que tú quieras. Lee mucho para aprender el vocabulario que se usa, cómo se manejan los diálogos, cómo se maneja la escena y las características típicas de cada uno de esos géneros. Lee mucho para tener esa seguridad de que conoces de lo que estás escribiendo. Trata de escribir siempre sobre algo que ya conoces, algo en lo que eres bueno o algo que te apasiona, sobre lo que tú quieras investigar más, algo sobre lo que quieras aprender, porque ahí le vas a poner esa pasión y ese cuidado a los detalles que hacen de un libro un buen libro. Entonces, comienza a hilvanar tu historia alrededor de eso. Y una vez que la tengas en tu mente y esté más clara, comienza a escribirla. No te preocupes sobre la continuidad, sobre la estructura. Hay muchos escritores que normalmente no hacen un plan muy estructurado, no hace detalles de los personajes, no hace tarjetas de personajes, tiene normalmente todo en la mente. Y es que él dice que si no es una historia que te ha venido repitiendo y repitiendo la mente, tal vez no es buena. Entonces él escribe sobre esas historias, las deja marinar un tiempo en su mente y cuando ya las tiene más armadas es cuando las escribe. Y cuando él comienza a escribir, que es el siguiente consejo, es comienzas a escribir y no te detienes hasta que terminas la historia. Eso quiere decir que no te detienes a corregir, no terminas un párrafo y comienzas a corregirlo inmediatamente, no. Tú comienzas a escribir tu historia y continúas hacia adelante. Todo lo demás, correcciones de estilo, gramática, ortografía, estructura, coherencia, lo que tú quieras, viene después. Tú deja que la historia fluya y eso te va a ayudar a terminar la historia porque lo más difícil siempre es comenzar. Los primeros minutos no sabes bien qué escribir, no sabes si lo estás haciendo bien, pero calla esa voz y tú sigue escribiendo, deja que la historia fluya. A veces te vas a sorprender de el camino que siguen tus historias o las cosas que dicen o hacen tus personajes, pero tú déjalos ser, tú déjalos vivir. Una vez que ya tengas ese borrador, ahí puedes sí concentrarte en la estructura, en la lógica, en fechas, en colores de cabello, ropa, que todo sea consistente y luego, o ya luego te preocuparás también de la ortografía, de las oraciones, no usar adverbios, lo que tú quieras. Pero lo más importante al principio es dejar que esa historia fluya de principio a fin. Cuando la tengas terminada, la dejas marinar unos días y ahí recién puedes comenzar a editar y recién te vas a dar cuenta si es una buena historia, qué le falta, qué le sobra, que lo más común es que escribamos de más y haya que quitar muchas cosas, pero todo eso lo vas a ir aprendiendo una vez que ya hayas escrito. Y probablemente tu primera historia, tu primer cuento, tu primer relato, tu primer libro incluso, no sea tu mejor, porque recién estás aprendiendo a hacerlo. Pero no te preocupes, luego vas a escribir otro, luego vas a escribir otro, o vas a revisar esa misma historia y cada vez va a ir mejor. Pero no dejes que ese miedo o que esa fascinación por el perfeccionismo te detenga y te impida terminar la historia o siquiera comenzarla. Entonces, para resumir este video, ¿cómo escribes un libro? Una palabra a la vez. No te preocupes de si lo vas a lograr terminar, de a dónde va la historia, de qué va a pasar, qué va a hacer si se lo muestras a alguien, qué va a pasar, si no le gusta a la gente, nada de eso importa. Lo único que importa es la historia. Comienza la historia, dedícale 10 a 15 minutos al día y luego si puedes, dedícale un poco más y un poco más. Vas a ver que te vas a sentar a escribir 5 minutos y vas a terminar escribiendo media hora porque va a fluir todo. Y va a haber días en que no vas a querer ni escribir un minuto, pero oblígate a hacerlo un poco y vas a ver que lo disfrutas. Manténlo divertido, por eso escribe sobre cosas que te interesan, temas que te apasionan. Esa historia que ya tienes en la cabeza, déjala ser libre. Y termina esa historia. Sigue escribiendo hasta que la termines, déjala guardada y luego la repasas y la mejoras. Es muy sencillo, pero no es fácil hacerlo.
Requiere un poco de tu esfuerzo, crear el hábito y tener fe en ti. Yo tengo fe en ustedes, entonces comiencen a escribir sus historias, déjenmelas en los comentarios, voy a dejar también mi correo aquí abajo si quieren enviármela y que les dé algún consejo, yo estoy feliz de poder ayudarlos. Suscríbanse, voy a sacar más videos con contenido muy importante sobre cómo escribir tus historias, mejorar tus historias, escribir mejor o autopublicar tus libros para que cumplas tu sueño de ser escritor.